Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Superhumanos. Hoy estamos con Hernán Ruiz. ¿Cómo estás? Muy bien, Cristian, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí contigo en tu podcast. Saludos a todos. Yo te conocí creo que fue cuando en el evento que hubo de Todo Chilo, de que ya tenías tiempo tocando. ¿Ese fue tu primer evento o cuándo más o menos fue? No, bueno, esa fue mi segunda presentación con el proyecto musical que traigo ahorita, que es Hernán Ruiz. Yo Sí. antes, te estoy hablando de la preparatoria y los primeros 2 años de la universidad, tuve un proyecto musical, una banda de rock, pues de lo que normalmente uno tiene en la adolescencia, ¿no? La banda con tus amigos de la escuela, y ahí pues me tocó tocar en 2, 3 lugares, pero más o menos como en el 2013 dejamos ya por la paz la música, cada quien se dedicó a lo suyo, y hasta ahora fue que me animé a aventarme con un proyecto solista. Siempre había tenido ganas de hacer algo solista, pero pues hasta ahora me animé. Y la primera presentación que tuve no fue en el Todo Chilo, fue en un bar que se llama El Navegante, que está en Mazatlán. Fue en Ah, junio, sí. yo creo. Entonces, esa fue la primera presentación del proyecto, ¿no? Sí, fue como una semana o mes de diferencia nada más, ¿verdad? Ajá, sí, fueron días más o menos de diferencia. Sí. ¿Y cómo sentiste la diferencia ya en lo que fue en proyecto de banda ya pasártelo en solista? Pues está un poquito más, bueno, te iba a decir, está un poquito más sencillo, pero es entre comillas. Está un poco más sencillo porque en una banda, pues sí hay que negociar varias cosas con tus Sí. compañeros. De pronto tú traes una idea y a alguien no le llama la atención esa idea, o se imagina la canción de otra manera, y entonces esa parte está muy padre también, pues compartir el proceso creativo con otras personas. Puede ser también muy cansado y a veces pues el resultado no es el que tú esperabas, pero también es parte del show, ¿no? Ya como solista, pues yo traía las ideas de mis canciones como más firmes, Sí. y estuve trabajando con un amigo que me ayudó a producirlas, pero siempre fue sobre la idea que yo traía de las canciones. Entonces, en ese sentido, quizás sí fue un poco más sencillo porque no hubo tanta negociación en este caso, con mi compañero, que Tienes me más estaba libertad. Ajá, tuve más libertad de hacer lo que yo quería, como yo tenía concebidas las canciones, el álbum, pero al momento de tocar sí sentí pues un poco más la diferencia, porque no traes el respaldo de tu banda, ¿no? De tus amigos, que pues de alguna forma te apoyas en el otro, y acá era yo solo en el escenario frente a la gente. Entonces sí sentí un poco pues que flaqueé más o menos, sí me temblaron las piernas, Sí. ¿no? Y Pero pues aparte, también parte del show. sí, aparte que, pues también me di cuenta que el proyecto que tienes tú ahorita ya es como si fuera una banda, pero de ti solo como solista. Ya tienes la instrumentación como una banda. Ya lo habías pensado así desde el principio, en hacerlo Sí, como solista. ajá. Pues las canciones de este proyecto las pensé, las imaginé siempre con toda la banda, ¿no? Con bajo, batería, guitarra, teclados. Traigo ahorita la idea de un nuevo material un poco más limpio en ese sentido, que sea mi voz, mi guitarra y nada más. Pero en este disco que saqué, El Tanto que Perder, ahí sí era como si fuera una banda completa, ¿no? Sí. Entonces, que hay una diferencia, y sí tengo que hacer un esfuerzo al momento de subirme al escenario, porque soy nada más mi guitarra y yo, y como dar lo mismo, la misma energía que se puede, o acercarte a esa misma energía que se escucha en el disco con toda la música. Sí, ¿y las presentaciones fueron así también con banda o nada más tú con tu guitarra? No, en las presentaciones que he tenido ha sido mi guitarra y yo nada más. Sí tengo la intención de hacer una presentación del disco un poco más grande, con ya ahora sí toda la banda, pero siempre tuve la idea cuando estuve trabajando este proyecto, estuve grabando el disco, de que la mayoría de las presentaciones iban a ser así, ¿no? Yo con la guitarra y nada más, a pesar de que las canciones pues fueran como si tuviera una banda. Sí.
Y otra cosa, pues la diferencia entre solista y ya con una banda es más la presión por uno mismo. Con el público, pues estás tú solo y con una banda, pues tienes más el apoyo. Sí, te sentiste nervioso ya en tus presentaciones porque también, pues como tú dices, eres tú solo con tu guitarra y a rifártela tú solo así. Sí, es que aparte en una banda, pues hay diferentes personalidades y en mi banda, por ejemplo, yo no era el gracioso, ¿no? Yo no era el que hacía el clic con el público, el que decía las payasadas que ayudaban a llenar los huecos entre canción y canción. Y ahora que estoy solo, pues sí tengo que rifármela más, tengo que pues ser un poco también más extrovertido y buscar pues llenar el escenario. Entonces, sí de pronto puede ser más difícil, sobre todo si tienes rato que no te subes a un escenario. Entonces, sí de pronto, en la primera presentación, por ejemplo, me sentía muy limitado de la voz, pero era por el mismo nervio que traía y cuando estaba cantando no me animaba, por ejemplo, a lanzar algunas notas altas por temor a no llegar, a pesar de que ya tenía toda la tarde ensayando y vocalizando y todo, pero también, por ejemplo, cuando estaba con la banda y eran todos los instrumentos y no nada más era una guitarra y una voz, pues Sí, te sientes como apoyado y dices, si la riego de pronto, pues ahí está todo el ruidajo de los otros güeyes, ¿no? Entonces, a lo mejor no se siente tanto, pero ahorita los errores pueden ser más evidentes. Y como que esa idea también me limitaba un poco en la primera presentación, ya en la segunda presentación, pues ya estaba un poco más relajado, que fue la del todo chilo, y ahí sí, pues solté la voz y solté un poco más el cuerpo, pero porque ya había tenido la primera experiencia en el navegante. sí. Y para el proceso de las canciones, ¿cómo fue? ¿Tienes ya tiempo que aprendiste y que estuviste trabajando las canciones? ¿O desde qué tanto fue tiempo de de composición? Ah, pues algunas canciones sí ya las traía desde el 2018, 2019, porque desde entonces yo había dicho que yo había decidido que iba a ser un proyecto solista. No recuerdo si fue exactamente el 2018 o 2019, fue entre esos 2 años, porque por ejemplo, mi papá regalado dinero, me dijo, no sé qué regalarte, me dio dinero en mi cumpleaños. Entonces yo dije, con este dinero lo junto con otro que yo tengo y me voy a comprar una guitarra nueva, porque yo había vendido todos mis instrumentos. Cuando yo me separé de mi banda, dije, voy a olvidarme de la música, me voy a dedicar a mi carrera, me voy a dedicar a la literatura y todos los instrumentos los vendí. Solamente me quedó un bajo, un bajo y una guitarra electroacústica, que fueron mis primeros instrumentos con los que aprendí a tocar. Entonces Sí. dije, pues, no los vendo, no tienen un valor simbólico muy grande. Y me quedé con esos y con la guitarra electroacústica, pues de pronto me ponía a tocarla cuando estaba estresado, cuando se me ocurría a veces una idea, la sacaba, pero sin intención de hacer algo. Hasta que un día se me ocurrió este proyecto solista, ¿no? Coinciden que me cae este dinero, ya yo lo junto con otro que traía y dije, me voy a comprar una guitarra buena. Y compré una Fender y me puse a empezar a escribir algunas canciones, pero ahí quedó nada más, como que en la idea y el, la maqueta de algunas canciones. Se viene la pandemia y esa guitarra la vendí y tuve la idea de, no, me voy a dedicar otra vez a lo mío, que es la literatura. Pero no pude porque la música también siento que es parte pues Sí. de mi vida. Ahora sí que me sentí incompleto si no tenía, por ejemplo, una guitarra cerca, la otra Pues guitarra. Dime. están también, son como áreas que se conectan entre sí. Si lo quieres exteriorizar ese arte para sacarlo, pues puedes entrar de las dos formas con él escribiendo. También te sirve para las canciones. Exacto. Y por ejemplo, a mí siempre me ha gustado todo lo que me pueda servir para expresarme o para crear desde niño. Entonces, pues en la literatura encontré la forma de expresar algunas ideas, de expresar algunas ocurrencias, algunas inconformidades, y en la música encontré la forma de expresar otro tipo de cosas, ¿no? Que en la literatura no les encontraba yo la manera. Entonces, pues me faltaba esa parte musical
Y entonces otra vez dije, no, ahora sí voy a trabajar estas canciones y me compré otra guitarra, poco mejor que la Fender que traía. Y fue un show porque me compré una Takamine, no me sentía a gusto con ella, la vendí, me compré una Fender, no me sentía a gusto con ella, hasta que compré una Fender Redondo, después de haber la tienda, la puse de cabeza, le dije al tipo, enséñame todas las canciones, todas las guitarras, perdón, estaba harto de mí, hasta que al final encontré esta y pues no sé, me sentí un poco como en Harry Potter y la piedra filosofal, ¿no? Cuando se encuentra con la Sí. varita y todo se ilumina, porque me sentí bien a gusto con la guitarra, me gustó mucho cómo sonó, entonces dije, pues esta es. Y ya traía algunas canciones que había escrito. En la pandemia me puse a escribir, a componer mucho, como se me volteó, por ejemplo, el orden del sueño. Sí. Tuve muchos problemas, eran las 3 de la mañana, yo estaba con los ojos pelones y a las 10 de la mañana me estaba cayendo de sueño. Entonces, aprovechaba a veces las madrugadas para ponerme a tocar, pues el tiempo muerto también me ponía a tocar y eso me sirvió mucho para poder sobrellevar el encierro. Y ahí fue donde surgieron la mayoría de las canciones. Ya traía unas que eran como 2, 3 canciones, pero el resto de las canciones del disco las compuse en la pandemia. ¿Y qué sientes con lo que es lo que se te da mejor o lo que te enfocas más en la composición, el escribir o la música? Porque siento que a mí personalmente con la composición, por lector, se me da mejor escribir. No, de la nada me sale escribir y me fluye más, más que con la parte musical. Pues no sé, porque no podría decir que se me da mejor una u otra, ¿no? Son procesos para mí, por ejemplo, diferentes. La composición de una canción me sale un poco más rápida y natural que, por ejemplo, escribir un cuento. Un cuento lo puedo escribir, por ejemplo, en una semana, en 1 o 2 días. Me ha tocado escribir cuentos en 1 o 2 días porque tengo la idea muy clara de lo que quiero contar y nada más me siento a escribir una vez que ya lo estuve pensando mucho, pero el cuento no queda ahí. En la literatura tú te pones a escribir un cuento, te pones a trabajar en una novela y después de que vaciaste todo en un borrador, en un primer borrador, hay que corregir y puede llevarte esa corrección 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? En una canción, tú la canción la puedes escribir de un sopetón en 2, 3 horas y no sé, la revisas en una semana y a la otra semana ya la grabaste y la canción ya está. Entonces, en las canciones no es que se me dé más, pero siento que, o mejor, pero siento que ese proceso es mucho más rápido y un poco más natural que en la literatura. En la literatura sí me tardo un poco más. Sí, y sientes que te sale mejor, fluyes mejor para componer con la inspiración o te puedes poner a ser más disciplinado y escribir y componer cuando tienes que hacerlo. Pues yo no creo mucho en eso de la inspiración, así como tal, de pronto me inspiré, ¿no? Me iluminé y ahora sí voy a ir a sentarme, ni para la literatura y menos para la música. Yo para poder escribir, por ejemplo, una canción, tengo que sentarme con la guitarra y ponerme a tocar y a veces puede salir algo, otras veces pues invertí ahí 2, 3 horas y el Sí. resultado no me gustó, pero yo en la manera en la que compongo es sentarme, ponerme a tocar la guitarra, ponerme a tararear melodías, de pronto hay una melodía que me gusta, una progresión de acordes que me agrada, y ahora hay que buscar la historia y me pongo a pensar, entonces todo es un trabajo de estar pensando, ¿no? No estar esperando a que de pronto se me ocurra algo, sino estar pensando y entonces ocurre que aparece una frase y esa frase es la que le da sentido a la historia que voy a contar. Entonces, por ejemplo, estaba un día así tarareando y haciéndole a loco a la guitarra hace unos meses y pues, salieron unos acordes que me gustaron y un fraseo. Entonces, una de las frases que salió primero fue algo así como eh, que algo así, abro las persianas, por la mañana abro las persianas y no veo el sol, algo así era. Entonces, conectó muy bien con la métrica, con todo, y dije, ok, bueno, sobre esta frase va a girar la historia, hacia dónde me lleva, y terminó siendo una canción que hablaba sobre la depresión, ¿no? Y entonces así surgen muchas. De pronto estoy tocando
sale una frase, una palabra, y a partir de ahí voy construyendo la historia en las canciones. Sí, pues como dices también, aunque no salga nada, pues es un músculo que se trabaja con la práctica y vas desarrollando también eso. Aunque después haya momentos, sí creo que hay momentos después de inspiración que te pueden salir más fácil. Con el trabajo, sin darte cuenta, te va resultando más fácil. Y como tú dices, en algún momento que se te dé algo, lo puedes usar para después cuando te llegue usarlo sin esperarlo. Sí, a veces, por ejemplo, me ha salido una melodía, una progresión de acordes que me gustan y no sé, no me sale ninguna letra para Sí, la canción, ninguna historia, y por más que le estoy dando y me pongo a escribir y no me gusta, o suena muy tonto o no me convence, entonces lo que hago pues es grabarlo, ¿no? Y ya después estoy pensando el resto del día de qué le puedo poner, qué palabras pueden quedar, de qué puede ir la historia. Y puede ser que me quede con esa melodía una semana, 2 semanas, y a lo mejor en la tercera semana ya se me ocurre de qué va a tratar la canción y qué palabras voy a utilizar, pero para mí todo es trabajo, ¿no? No, nunca me ha pasado que ya sé lo que voy a contar o ese rayo de iluminación que te inspira. En lo personal yo nunca lo he sentido. Sí he tenido momentos de claridad, pero esos momentos de claridad los busco, los tengo que estar yo cazando, pensando, sí. imaginando, dándole vueltas al asunto. Y digamos cuando tú ya estuviste ya trabajándolo desde antes. Sí, exacto. Y para guardar esos momentos, como dices, eso es en el proceso, ¿cómo lo haces con el teléfono, con notas, usas también libretas? Pues trato siempre de traer una libreta. De pronto no escribo mucho en ella o a veces sí, o a veces escribo y ya no lo vuelvo a revisar, pero en el teléfono me pongo de pronto en las notas de voz. Sí, Ah, por ejemplo, se me ocurrió una idea, o porque sí, la estoy pensando en la canción o en un cuento, ¿no? En un proyecto de novela que traigo, se me ocurre una idea y entonces sí, ahí lo grabo. Esta idea que trata de tal cosa y tal cosa. Y ya después sí la puedo llegar a la casa a anotar si no traigo la libreta conmigo. Pero a veces las condiciones pues no te permiten que saques la libreta aunque la traigas ahí. Por ejemplo, a veces voy manejando y voy pensando en una canción o en una historia y si se me ocurre algo, pues en el teléfono lo saco en ese momento y lo grabo. Eso lo hago últimamente porque yo era de la idea de si la idea es buena, no se te va a olvidar, ¿no? Que mucha gente dice, ah, si la idea claro, es buena, no la vas a olvidar. Y pero es sí mentira. pasa, sí Sí, pasa. porque de pronto o sea, hay un montonal de preocupaciones en el día, de ocupaciones, ves a gente, platicas y cuando menos piensas llegas a tu casa dispuesto a trabajar sobre esa idea y ya no la tienes, ¿no? Eso me pasó muchas veces hasta que dije, no, basta. En cuanto yo tenga una idea, la voy a grabar. Me reía un poco de la gente que veía que lo hacía, pero no es que sea como mamadora sacar el teléfono y grabar porque tuviste una idea. Me parece que a veces es necesario porque esa idea puede funcionar para algo. Sí, también nunca sabes cuándo va a llegar ahí me suele pasar mucho en la noche y ahí está en la noche apuntando en el blog de notas con cosas que pueden resultar y en cualquier momento del día el blog de notas para mí sirve mucho. Exacto, sí, 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 es muy necesario. ¿Y cuáles sientes que son como tus inspiraciones? Pues me dices que desde la prepa o antes fue de que comenzaste con la música, ¿qué sientes que fue lo que te inspiró a querer hacerlo? A querer hacer música. Sí, o lo que te acompañó, lo que te inspiró para después en crear tus canciones. Ajá. Pues no sé, mira, a mí siempre me ha gustado la música. No tengo un momento exacto en el que yo dije, quiero ser músico. Desde que me acuerdo, pues siempre me gustó. Podría decir que, por ejemplo, en mi casa, a mi papá, pues le gustaba mucho poner música seguido. Tenía una vitrina llena de cassettes y pues sí, era una vitrina muy bonita. Entonces, tal vez ahí radica un poco este gusto, esta atracción, pero no estoy completamente seguro. Lo que sí sé es que desde los 10 o 12 años
ya me gustaba cantar y ya de pronto decían, ah, pues Hernán canta y me jalaban para los eventos de la escuela. Sí, Y como te decía hace rato, siempre me ha gustado todo lo que sirva para crear o lo que me ayude a crear o a expresarme. Iba a teatro, me gustaba mucho pintar, dibujar, escribir cuentitos en la primaria, ¿no? Y ya después, pues, escribir ya bien literatura ahora de grande. Y la música, pues te digo, siempre me gustó de niño, a los 13 años que descubrí MTV Latinoamérica y que empecé a ver estos grupos, División Minúscula, Deluxe, Panda, My Chemical Romance, etcétera. No, pues sí, la generación de los noventas. Eh, pues quise hacer también eso. Y yo estaba estudiando teatro y mi papá me compró un bajo que lo estaban promocionando en una pizarra ahí en la escuela de teatro y ahí empezó todo. Entonces, ¿qué es lo que los temas de los que trato? Pues, no sé, hablo del amor, ¿no? El desamor, que son temas que en la literatura casi no abordo. O si abordo, por ejemplo, el amor de pronto en algún texto, lo abordo o lo trato de abordar desde perspectivas poco ortodoxas, mientras que en la música sí a veces me voy por cosas más tradicionales, ¿no? Una ruptura o un sí. enamoramiento y también hablo mucho de mí, de lo que siento, de lo que me preocupa, de lo que estoy pasando en ese momento. Entonces, sí aprovecho en la música para como que analizarme y expresar lo que me está pasando en ese momento, lo que me está ocurriendo, pero también me gusta mucho jugar con ideas, ¿no? Por ejemplo, estaba escribiendo hace poco una canción de un tipo que pues se separa de su pareja y el tipo está en un hoyo, pero no ve que está en un hoyo y lejos de salir de ese hoyo, el tipo se está hundiendo más, pero está en la idea de que no, yo estoy bien, o sea, sí estoy en el piso, Sí, pero hasta aquí llegué, ¿no? Y en realidad el tipo está cada vez más abajo. Eh, porque me tocó ver una experiencia así con una persona y escribí esta canción y luego le hice el lado B, porque también me tocó la experiencia de su pareja, que estaba viviendo también esa ruptura, esa separación, eh, pero de una forma totalmente distinta, en la que ella dice, estoy mal, pero yo quiero salir adelante. Entonces, fueron como dos canciones hermanas y una era la visión de él, que era para abajo, y otra era la visión de ella, que iba hacia arriba. Entonces, pues también me gusta mucho eso, ¿no? Ver lo que hay afuera y jugar con eso y convertirlo en una canción. sí, es como tú dices, dos áreas diferentes, la música y la literatura que conectan de cierta forma, pero que las usas para hacer el arte de formas diferentes. Así es. Sí, pues conectan de pronto con, por ejemplo, el juego el uso del lenguaje, Sí, que trato con mis canciones manejar, no un lenguaje elocuente, porque en la literatura no lo manejo. De hecho, trato siempre de abordar historias como más cotidianas y personajes muy terrenales. Y sí. soy de la idea de que la literatura no tiene que ser solemne, pero pues los juegos que hago con el lenguaje en la literatura me sirven también mucho para la hora de escribir una canción, pues también jugar con el lenguaje, ¿no? Usar, saber cómo acomodar una palabra o cómo estructurar una frase, pues me ha servido bastante. Sí, eso me gustó también mucho de las canciones que yo le pongo mucha atención a las letras de las canciones y me gustó cómo utilizaba las metáforas, el lenguaje, la métrica que tenía para utilizar las melodías y siento que funcionaban también muy bien. Gracias. Y con ahorita me decías las inspiraciones que te dieron con las influencias que te dieron para crear la música en ese estilo de rock. Me decías estos grupos Panda, División, Deluxe, de los grupos de los 90. ¿Sientes que pues te influenciaron para hacerlo, la música que llegaste a hacer con tu proyecto? Yo creo que sí, porque es la música con la que yo aprendí a hacer música, ¿no? También. Te digo, los 90 pues me refiero a la generación nuestra que en el 2008 tenía cuántos años, 2007, 2008 tenía 14, 15 años, ¿no? Más o Eh, menos. Y estaba, ¿tú eres de qué año eres? del 2000. Ah, bueno,
Pero bueno, yo creo que también te Sí, pudo tocar un poco, ¿no? Eso, ese tiempo, sí, ¿no? Bueno, tenías como de 8, hace, 9 años. de hace unos años fue que sí me volví muy fan. De hace unos 3 años por el tiempo de la pandemia más que sí me hice muy fan. Ah, sí. División Minúscula que Pero, sí hizo mi banda favorita. ¿cuál? División que sí hizo mi banda favorita. Por ejemplo, ¿no? Que División Minúscula siguió, este, pues, aglutinando fans de diferentes generaciones, pero también hay otros grupos que me tocó a mí verlos nacer y que siguen, por ejemplo, tocando, como Paramore, que de pronto yo estaba dando clases y veía que escuchaba que algunos de mis alumnos estaban escuchando canciones de Paramore y se me hacía muy chido, ¿no? Allison y División que todavía siguen en estos años y que todavía pueden ir de generación en generación tocando y llegando a su Así público. Sí, sí, entonces, pues yo crecí con estas bandas y siento que en el ADN de mi música se quedó eso. Yo traté un poquito como de separarme de esas influencias primeras que sí bañaron mucho a las canciones que tenía con mi banda, pero ahora, por ejemplo, traía otro tipo de bandas, de artistas que me estaban como, pues, influenciando mucho. Por ejemplo, La Vela Puerca, Tambiónica, Cuarteto de Nos, que son grupos más de Sudamérica. Y que también, por ejemplo, Cuarteto de Nos, que es uno de los grupos que en los últimos años pues más he escuchado, hace un manejo del lenguaje, de la retórica, de las metáforas, bien interesante y bien inteligente. Entonces, pues yo traté como de acercarme más a lo que estaban haciendo ellos y, y al final de cuentas puedes encontrarte puntos de similitud con estas bandas de las que hablamos ahorita, porque siento que no me lo puedo quitar, ¿no? Es como, pues con ellos aprendí a hacer música y de una u otra forma ahí se quedan algunas cosillas. Sí, las asimilas con todo. Así Siempre es, te impregnas con todas las inspiraciones que te dan y te resultan hacer cosas nuevas. así es. Y tú también hiciste como un estilo con banda, pero que también se metió mucho en el acústico en la forma en la que compusiste y fueron dándose las canciones más acústicas a pesar de que estaban con banda. ¿Te gustó ese estilo más acústico? Pues sí, sí me gusta, de entrada me gustaría poder siempre tocar las canciones todas completas, ¿no? Con todos los instrumentos, pero sé que no se puede y uno tiene que hacer lo que puede con lo que tiene. Entonces trato también de buscar la mejor versión de la canción Sí. para los dos formatos, el de full band y el solitario, la guitarra y yo. Entonces, pues de pronto las toco un poco distintas, pero porque los dos estilos me gustan, ¿no? Te digo, si yo pudiera siempre tocarlas con banda, pues sería para mí lo mejor, pero no se puede. Entonces, ahorita este proyecto este nuevo, no disco, estoy haciendo como un EP, ¿no? Unas cuantas canciones nada más. Las estoy pensando como nada más la guitarra y yo y sin mucha instrumentación o mucho adorno de otros instrumentos. Y también pensándolas en que las voy a tocar solos. Sí. Y me dices que te estaban ayudando, que alguien más te ayudó a producirlas. ¿Cómo fue con el proceso ya con la grabación? Sí, pues es un amigo, Javier Pacheco, que es fue maestro de música en la escuela donde yo aprendí a tocar guitarra y bajo. Y él es tecladista, ¿no? Y es productor también, entonces ya teníamos rato queriendo hacer algo juntos. Y como él tiene pues en su casa todo el material para grabar, nos organizamos e iba todos los domingos a su casa durante el 2020, porque eran pues los únicos momentos que teníamos libres él y yo estaba haciendo una maestría y él Sí. estaba dando clases, tenía un negocio que había abierto, entonces pues robándole tiempo al tiempo, todos los domingos, más o menos de 9 a 2 3 de la tarde, estábamos componiendo de cero todos los instrumentos, la batería, el bajo,
el teclado, algunas guitarras eléctricas, porque yo ya traía compuestas las guitarras electroacústicas, y después grabándolas. Entonces fue un proceso bien largo de un año, porque pues nada más nos veíamos una vez a la semana y sacábamos una canción por día. Entonces en un mes componíamos 4 canciones, ¿no? En otro mes otras 4, y a veces Sí, no nos veíamos por una cosa u otra, la enfermedad, cuando las olas, ¿cómo se llaman estas del COVID, ¿no? Que subía el COVID, y pues mejor ni verse sí, por unos 15 días. Y, y pues con todo y todo, o sea, logramos sacar el disco. También a veces me peleaba con él porque él me decía, vamos a hacerlo de esta forma. Y yo le decía, no, yo lo quiero así. Entonces me sí, tocaba ceder a veces porque él sabe más de música, mucho más de música que yo, y pues si le pedí apoyo es porque lo quiero, porque pues lo tengo que escuchar también, ¿no? Si no, para qué trabajas con otra persona? Entonces sí me tocó ceder en muchas cosas, eh, y siento que en muchas de ellas pues las canciones crecieron bastante. sí, entonces no fue como un estudio como tal, además con el apoyo de alguien más. Sí, yo creo que casi todos los discos, siempre hay alguien Sí, que es productor, ¿no? A veces es la banda la que se produce, pero pues siempre creo que es sano escuchar otras opiniones, sí, porque hay cosas que de pronto tú que estás tan inmerso en el proyecto no lo ves. Así como en la literatura también, no escribes un cuento, escribes una novela, y creo que es muy sano para la historia que se la des a leer a otra persona y que te dé su opinión, que te dé sus comentarios, porque incluso a veces hay una letra mal, pero tú has leído y has leído tanto ese texto que ya ni siquiera te percatas de que una letra, una palabra mal escrita, ¿no? Entonces necesitas alejarte de la distancia de alguien más, y entonces por eso también pues sirvió tener a Javier apoyándome en la producción del disco. sí. Se produjo entre los dos. Sí, pues te ayudó para estar en el proceso de todo todo el proyecto, pero te ayudó también en tener esa retroalimentación con alguien más que no fueras tú, no tener un solo cobrando contigo mismo y pensar que todo lo que salía era bueno. Así es. Sí, como por ejemplo, él toca batería y teclado, ¿no? Sí, Entonces yo toco la guitarra y el bajo. Y pues él grabó las baterías, yo grabé los bajos, luego grabé guitarras electroacústicas, algunas guitarras eléctricas, y ya las guitarras eléctricas más elaboradas, los solos de guitarra que yo decía, aquí quiero un solo bien cabrón, y yo no lo puedo hacer. Le hablé a un amigo que es Juan Carlos Verdejo, que es un excelente guitarrista, uno de los mejores que hay aquí en Culiacán, y él se la rifó con los solos de guitarras en algunas canciones, y los teclados pues los hizo Javier. Entonces, pues sí busqué también, de pronto si yo no puedo hacer algo, o si no lo puedo hacer como yo imagino las cosas, sí tener la apertura de invitar a personas capaces que me puedan ayudar, apoyar, pues a que sí. quede el proyecto lo mejor posible. Sí, como dices también que aunque tú sepas tocar un instrumento o como decíamos, estar en estar alguien que sí es capaz de estar sí se desarrolla solo en eso, te ayuda pues a no quedarte con alguien más y ser también colaborativo, tener ese apoyo. Sí, porque por ejemplo yo toco la guitarra electroacústica. Antes tocaba guitarra eléctrica y era como la base siempre en mi proyecto musical de banda. Sí, Siempre yo dije, yo hago la base, y tenía al guitarrista principal y le decía, tú, güey, haz aquí, métele un solo, métele un arreglo, tú lo que quieras aquí, ¿no? Entonces yo nunca me preocupé por desarrollarme más, mis habilidades, mi velocidad, por ejemplo, en la guitarra, porque tenía el apoyo de mi guitarrista principal, que era sí, buen guitarrista. Entonces siempre fue así, y después cuando cambié a la guitarra electroacústica, pues me concentré más en aprender pues otro tipo de acordes que la guitarra eléctrica, y para el estilo que traíamos no eran muy necesarios. Um, y ya después cuando quería hacer un solo de guitarra, o sea, hay solos que yo compuse, pero que dije, yo prefiero que alguien más los toque, ¿no?
que alguien más, con más habilidad, con más práctica, con más precisión, se los aviente y que incluso pues los mejore. Y sí le dije a Juan Carlos, o sea, este es el solo, pero si tú ves de pronto que aquí le puedes meter otra nota o si tú sientes que esta progresión no va, pues, tú haz lo que quieras. Y entonces él tuvo siempre esa libertad y el producto pues quedó muy chingón. Sí. Y ya ¿cómo ves cómo encontrar los eventos o lugares para poder tocar y tener ese espacio? Porque pues antes no conocía que fuera tan grande la escena que hay en Culiacán, pero he visto que ha habido mucho lo de la escena musical, se ha vuelto muy grande. ¿Cómo has visto tener ese espacio también y encontrar los lugares? Sí, pues hubo un tiempo en el que la escena musical estuvo muy activa y empezó a decaer, no sé, por ahí del 2012, 2013, por ejemplo, estuvo muy flojo. Antes había muchos conciertos en estacionamientos, de cochera, había cosas muy padres, ¿no? Y poco a poco fueron decayendo. Ahorita, como tú comentas, la escena musical ha crecido, se están haciendo muchos eventos que aglutinan a muchas expresiones artísticas distintas unas de otras, como por ejemplo el Todo Chilo, ¿no? Muchos bazares que están Sí, apoyando al arte, a los pequeños empresarios. Entonces, pues la cosa también es saber cómo relacionarte con estas personas que ahorita son las que están haciendo las cosas padres, las cosas interesantes y, y por ahí encontrar esos espacios, ¿no? sí, porque pues como decimos, también es difícil y más aún a como quieres, pues tú en formato de banda, tener el equipo, que tengan el equipo necesario para que funcionen en ese formato. Así es. Ahora regresando más al tema de literatura, quería preguntarte sobre el laboratorio para narradores, que tiene tiempo que lo había visto en una publicidad sobre él, pero ¿desde cuándo comenzó la idea? ¿Cómo nació ese proyecto? Pues ese proyecto se le ocurrió a la escritora Mariel Iribe. Ella empezó a dar talleres o a dar sus talleres a partir, creo, del 2013 y pues la invitaron a dar un taller a ingeniería civil porque ahí en ingeniería civil hacen unas olimpiadas nacionales y en ese entonces la universidad se traía pues casi todos los premios menos el de cuento. A pesar de que son ingenieros civiles, había un concurso en esa olimpiada que era un concurso de cuento. Entonces a ella la invitan a dar ese taller y ese año que da ella el taller, se traen por primera vez el premio, el primer lugar en el concurso de cuento Los Ingenieros Civiles. Y entonces ella se queda dando el taller, al siguiente año también se vuelven a ganar el premio, al siguiente también, y pues se va consolidando la idea de un laboratorio para narradores, luego se abre al público, porque en ese entonces era un taller para la pura Facultad de Ingeniería Civil, y es ahí cuando yo entro en el 2015 al taller, en enero del 2015, porque yo estaba buscando un espacio en donde pudiera pues leer mis historias y aprender a escribir. Yo lo único que sabía de la literatura era lo que hablaba con mi mamá, con mi papá, que ambos estudiaron letras, lo que había leído hasta entonces, pero necesitaba pues también una dirección, ¿no? Un norte, que fue lo que encontré en el laboratorio. Se daba en un lugar que se llamaba, no sé si todavía exista como tal, Cuadrante Creativo, que era un espacio en donde daban distintos talleres. Estaba en el Parque Constitución. Sí, Entonces, pues ahí yo estuve como alumno del 2015 al 2020, bueno, al 2019, porque ya en el 2019, que luego se muda al Jardín Botánico, yo iba a veces no, ya de pronto me daba mis espacios para irme a un café a leer y escribir. Y en el 2020, que empieza pues la pandemia y las clases virtuales, Mariel muda el taller a lo virtual y me invita a colaborar con ella como co-coordinador.
Entonces, a partir de ahí ya empezamos a dar el taller juntos. Es un taller que se da para principiantes, gente que desde personas que tienen una noción más o menos de lo que es la literatura, incluso hay quienes ya han escrito un libro, pero pues quieren aprender de manera un poquito más técnica algunos aspectos de la literatura, más objetiva, hasta personas que realmente no tienen idea de cómo empezar una historia, ¿no? Que les atrae, que han leído, que les gusta la lectura, pero que pues no saben todavía cómo escribir. Entonces, tenemos el taller para principiantes que lo damos los martes de 6 a 8, perdón, en el horario del Pacífico. Sí. Y tenemos otro taller que es el taller intermedio, que es gente que ya tiene más experiencia, que ya tiene con nosotros hasta 2, 3 años trabajando, que ese se da los viernes. Y ya ahí hay personas que están terminando su libro de cuentos o que están trabajando ya una novela. También tenemos un taller los sábados para los que no pueden entre semana. Entonces, se ha hecho una comunidad muy padre que desde que empezó el taller, pues se hizo una comunidad muy bonita porque éramos un grupo de amigos que hablaban de libros, que revisaban sus textos, después del taller nos íbamos a cenar, nos íbamos a pistear, incluso en el mismo taller de pronto se podía pistear, ahí en el jardín botánico pues te vendían la cerveza, entonces ahí podías estar platicando de literatura y estarte tomando una cerveza. Pues de ahí salieron muy buenos amigos, ¿no? Y grandes escritores y escritoras. Y ahora con el formato virtual, esta comunidad creció muchísimo porque ahora tenemos la oportunidad de conectarnos con gente de Tijuana, Baja California, de Monterrey, de Yucatán, de Campeche, de la Ciudad de México. O sea, prácticamente todo México se conectó aquí con nosotros en el laboratorio porque hay gente representando las distintas regiones del país, incluso gente que vive en Miami, que vive en San Francisco, que vive en Texas. Sí. Tenemos una alumna que está en Israel, hemos tenido alumnos de Colombia, entonces se ha vuelto algo muy padre, ¿no? Es un espacio muy chilo para compartir historias, para hablar de literatura. ¿Te imaginabas así que fuera tan grande el impacto que iban a tener como en el laboratorio? Pues yo personalmente no miraba que fuera tanto el impacto que tenía la literatura aquí en la ciudad y menos para de escritores. ¿Creíste que fuera así tan grande el impacto que iban a tener que me dices que llegaron hasta internacionalmente? Pues la verdad, no, o sea, de hecho, hasta hace poco, ni Mariel ni yo teníamos como la noción de lo grande que se había hecho esto, hasta que empezamos también a ver cómo la gente hablaba y opinaba del taller y de que para mucha gente se ha vuelto un referente la escuela de laboratorio para narradores, muchas personas que se han ganado premios y que han estado con nosotros en el taller, de pronto nos llega un mensaje de alguien que nos dice, oigan, me gané un premio de novela en España con una novela que estuve trabajando con ustedes, muchas gracias Mariel, muchas gracias Hernán, o personas incluso que le han dicho a Mariel, el taller salvó mi matrimonio, un viejito que de pronto fue al taller y luego le dice a Mariel, ahora tengo de qué hablar con mi esposa después de tantos años, porque le hablo de lo que pasa en el taller, ¿no? Entonces, cosas muy cotidianas a cosas muy literarias han pasado ahí con nosotros y no tenía la idea de que pudiera ser algo tan grande y, y sí ha sido muy satisfactorio pues ver el beneficio que ha significado el taller, el laboratorio para narradores para muchísima gente y el alcance, sobre todo eso, ¿no? El alcance que ha tenido. Sí. Y como me dices también los beneficios que da no solo la lectura, el escribir, ser ser una expresión de arte que te da muchos beneficios, como he dicho, el expresar lo que sientes te ayuda. ¿Crees que se vio también mucho el beneficio en en los creadores que tuvieron el taller? Pues yo supongo que sí, y digo supongo porque apenas ellos no pueden hablar de lo que ha significado de pronto eh, eh, este, este espacio, pero te digo supongo que sí porque a partir de lo que yo he leído de ellos y de lo que
he visto en su evolución, pues sí hay unas grandes mejoras. Hay personas que están en el taller desde hace 2 años, por ejemplo. Hace poco estuvimos leyendo el texto de una compañera, mi Alba, que se nota la gran evolución que tuvo su literatura desde que, por ejemplo, a mí me tocó leer su primer cuento hace como 2 años más o menos, a este texto que leí ayer, no, leí ayer el viernes pasado y que dije, no, o sea, este texto ya está, ¿no? Este texto te lo puedo comprar en Kindle, lo puedo ver ya incluido en un libro que esté en un anaquel. Entonces, encontrarte con eso, con cómo lo han aprovechado ellos, cómo les ha servido, pues es algo muy padre. Entonces, también se puede ver en las publicaciones que muchos de los compañeros del taller han hecho, te digo, en los premios que han tenido, y sirve mucho que es una comunidad súper diversa en muchos sentidos. Y, por ejemplo, profesionalmente hablando, hay gente que es doctora, que es licenciado en Derecho, que es ama de casa, que es veterinario. Entonces, tener gente que está en diferentes áreas de la vida sirve mucho para tener distintas opiniones respecto a un texto. O sea, ¿qué opinión te puede dar sobre un cuento que tú escribiste un abogado, una ama de casa, una contadora, un ingeniero y un veterinario, ¿no? O sea, personas que tienen áreas totalmente distintas entre sí, pero que leyeron tu texto. Y es bien padre porque se pueden encontrar muchas cosas y muchas áreas de oportunidad gracias a esa diversidad. Sí, es como tú dices, tener diferentes áreas en las que te enfoque, te dan diferentes opiniones y perspectivas y que también, pues, como lo que habíamos dicho, te ayuda a expresarte y ver el reflejo de del trabajo que haces, buscar diferentes pasiones y tener diferentes áreas en las que encontrarlo, no solo en tu trabajo, buscar un hobby, pasatiempo que lo vas desarrollando y te ayude y te hace sentir bien expresarlo. Así es, sí, totalmente coincido contigo. Entonces, pues ese ha sido uno de los grandes aciertos o beneficios que ha tenido este taller, el tener distintas voces muy diferentes entre Sí. sí y cada una igual de valiosa. Y que ayuda también como he dicho, a crear una comunidad. Sí, entonces ya de pronto sabes que tienes casa, si un día vas a la Ciudad de México, ya hay gente que te dice, oye, cuando vengan acá, pues aquí está su casa, ¿no? Ya sabes que tienes dónde quedarte si vas a Mexicali, si vas a Tijuana, si vas a Los Cabos, si vas a Nuevo León, a Tamaulipas, etcétera, porque se ha vuelto muy amplia, ¿no? La cantidad de personas que nos acompañan y de ciudades desde donde nos acompañan. Sí, como dijiste, también ayudó mucho el tema de la pandemia en tener más alcance y usar más la digitalización. Ya por tema de videollamadas ya llegaste a público y a gente que no pensaste haber conocido de otra forma. Sí, o sea, no, como que es muy delicado, ¿no? También decir uno de los beneficios, una de las cosas buenas, porque, digo, la pandemia fue algo Sí. terrible y golpeó muy feo en todos los aspectos de la vida. Y si a mí me preguntaran, pues yo habría preferido no haber vivido ese proceso, Sí. pero sin duda también, pues es válido, ¿no? Ver lo bueno dentro de lo malo. Entonces, ahora sí que una de las buenas cosas que ocurrieron en la pandemia fue precisamente atrevernos a aprovechar las tecnologías, que muchos no lo habíamos hecho, no nos habíamos animado por esto de que, pues no le sé, está bien complicado. Yo ya había tenido una experiencia con un taller virtual, porque Martín Solares, que es un escritor eh, precisamente del norte, había dado un taller de novela, que fue un taller larguito, entonces era un taller por Zoom y pues era algo totalmente novedoso en el 2019 más o menos, no recuerdo exactamente cuándo empezó, creo que fue en agosto, septiembre del 2019 y era, te digo, algo súper novedoso, wow, estar en Zoom con tanta gente. Y ya después cuando llega la pandemia, y ahora resulta que el Zoom se pone de moda, entonces no batallé mucho para poder integrarme porque ya había tenido yo una experiencia, pero luego llega el Classroom, ¿no? Y cargar las tareas y ábrete un correo para esto
Entonces, el beneficio de la pandemia fue aprender a usar mejor las tecnologías, aprovecharlas y saber que pues es un medio también para conectarte eh, profesionalmente también, porque digo, a pesar de que mucha gente ya lo hacía, pues eran las menos, ¿no? Y salió un montonal de gente dando un chorro de cursos, un chorro de capacitaciones. Yo creo que es la era de los cursos ahorita, ¿no? Y la pandemia propició eso. Sí, al fin de cuentas, sí ayudó a desarrollarse mejor en esas áreas. Sí, pues la gente aparte quería hacer algo y de pronto muchas personas que tenían la idea, por ejemplo, no sé, de hacer un curso de manualidades, pero todo estaba en la idea porque el día a día era muy ajetreado, muy movido y de pronto llegar a este estancamiento de la pandemia, entonces pues los cursos vinieron a mitigar un poco el sufrimiento que le causaba a la gente acostumbrada a andar del tingo al tango, pues poder hacer algo. Y mucha gente lo aprovechó con nosotros, entonces pues sirvió bastante. Sí, esa disponibilidad también ayudó a crear, como dijiste, pues conocí también mucha gente de los creadores que conocí, lo hicieron en el tiempo de pandemia, como tú y como yo también comencé en ese tiempo, la disponibilidad que te dio. Y pues también ayudó a liberar esa creación de cosas, ayudó a liberar esos sentimientos o cosas malas que traíamos por lo que teníamos en el contexto de ese momento. Exacto, ¿no? Y eso que tú dices de conocer a muchos creadores, eso también fue bien importante porque la pandemia nos acercó más también, ¿no? A todos a los artistas. De pronto yo pensaba, pues a tal escritora va a estar difícil que la vea que esté en una conferencia suya porque, pues, ¿cuándo va a venir a Culiacán? Si de pronto son mínimas las presentaciones, pues a veces algunos escritores de otros países, pues está difícil para que se echen la vuelta para acá. Y entonces lo que permitió también pues esta inclinación hacia las tecnologías fue poder conocer a los creadores, a los artistas, que antes habría estado más difícil, aterrizarlos también un poco más, ¿no? Y acercarlos a su público, acercarlos a sus fans, hablando también, pues, de músicos, de cantantes, de solistas, etcétera, pues con los likes de Instagram, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó que en la primera fase de la pandemia, creo que fue la primera fase de la pandemia, que se puso horrible y aquí en Culiacán hubo ley seca, Sí, entonces pues yo estaba solo en mi casa y me estaba llevando la chingada y tenía como 12 cervezas nada más y digo, no es que sea muy pisteador, pero de pronto pues estás en tu casa, ¿no? Y fue la primera parte de la pandemia en la que la gente que estaba haciendo estaba comiendo, te aburrías e ibas al refri o agarrabas unas sabritas y entonces pues te aburrías y abrías una cerveza. Pero bueno, llega la ley seca y estamos todos encerrados, luego de saber que tienes nada más 12 cervezas es como, o sea, tengo que dosificarlas bien y claro. Y cuando Javier, menos puedes es cuando más quieres. sí, ¿no? Javier Blake, por ejemplo, empezó a dar el cantante de Visión Sí, Minúscula sí, sí, los vi. live en Instagram, creo que era todos los viernes. Los Javiernes. Y entonces yo dije, bueno, como el vato traía la idea de échense una cheve conmigo, mientras me pongo a cantar algunas canciones y ahí ustedes me van también pidiendo rolas. Yo decía, ok, voy a ver sus lives cada viernes y cada viernes me voy a tomar una o dos cervezas. Entonces eso me ayudó para poder contenerme y guardarlas y porque decía, no, el viernes me voy a tomar una o dos cervezas con este cabrón. Y entonces se me hizo bien padre, ¿no? Ese tipo de, de, de de actos de algunos artistas también, porque a mí me ayudó mucho que este güey estuviera dando sus lives cada viernes y a mucha gente seguramente también le ayudó mucho para tener también algo que esperar, porque a veces fueron los días tan monótonos que daba lo mismo si era sábado, domingo, lunes, martes, viernes, etcétera. Sí, José Madero también hizo varios lives en Instagram que les fue muy bien, hasta un en vivo en YouTube, que les fue muy bien y sigue, y como tú dices, ese acercamiento más con los fans.
Yo vi Y uno de él en la que estaba y se puso bien pedo, estaba cuando yo llegué el vato ya se le enredaban todas las palabras. sí, me tocó verlo. Y pues está bien también ese acercamiento y ayuda mejor a conectar con los fans y no sentir de ayudar a sentir mejor esos momentos que había en ese tiempo. Así es, Cristian. Y ya para terminar, algo más que quieras agregar, me decías que vas a que estás en un proceso de grabación o composición de otro álbum. ¿Qué más viene en Pues la creación? ajá, ahorita estoy armando más que nada estas canciones, ya las tengo, ¿no? Estoy como nada más terminando de afinar algunos detalles en las rolas para animarme a grabarlas. La intención es que sea algo más acústico y sencillo, en vivo incluso, no meterme a un estudio como en el disco pasado. Entonces, pues ahorita estoy en eso y me la estoy llevando tranquilo, disfrutando también pues de los procesos creativos. También estoy leyendo mucho, estoy escribiendo, estoy corrigiendo algunos proyectos literarios y trabajando en el taller. Y pues eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Llevándome la tranqui, porque al final de cuentas, pues no hay prisa. Sí, está, bueno, también como dices, tener varias áreas de arte y poder desarrollarlas y poder disfrutar de eso. Así es. ¿No? ¿Algo más para agregar y dónde te podemos seguir? Pues bueno, me pueden seguir en redes sociales, en Facebook estoy como Hernán Ruiz, en Instagram estoy como Hernán Arturo Ruiz, y pues nada más invitar a la gente a escuchar mi música en Spotify o en cualquier red social, en cualquier plataforma, perdón, no sé, Amazon Music, Apple Music, etcétera. Estoy como Hernán Ruiz, Sí. y también pueden buscar mi libro, que por acá lo tengo. Es un libro de cuentos, se llama Las horas que perdimos, que lo pueden encontrar en Gandhi, en Amazon, lo pueden encontrar en Mercado Libre. Pues a ustedes ahí le ponen en internet Las horas que perdimos y se lo llevan hasta su casa. Pues ya está, con eso terminamos. Nos vemos en el próximo capítulo. Síganos en Spotify, en YouTube, en redes. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Oh.